Bueno, pues como siempre, sin espacios apenas en darle a la actividad como y estoy muy llevo varios años intentando vamos a hablar por la tarde por su carrera como diseñador y creador de videojuegos conocidos como el príncipe de Persia, Karateka, etcétera, etcétera. Pero porque a nosotros nos encanta la gente multidisciplinar. Y no hay ninguna duda de que Jordan Mechner es un autor que se mueve de maravilla en cualquier lenguaje narrativo que aborda. Lo ha hecho en el videojuego, lo ha hecho haciendo documentales, pero también lo ha hecho en uno de sus primeros amores narrativos, como es el mundo del cómic. Y es que vosotros me conocéis, yo me siento aquí, os digo lo que pienso de los libros. Organizamos desde hace muchos años, desde el 96, este año es el 30 aniversario, unas jornadas de cómics. Habré editado pues, más de 1000 probablemente. Y puedo decir que muy pocas veces uno se puede tener una obra como desde. Me parece una obra maestra, ya te lo digo. Yo no creo en lecturas obligatorias, pero creo que hay lecturas que sí que hay que recomendarlas a todo el mundo. Y esta sin duda es una de ellas. Puede ser uno de los mejores cómics que he leído en muchos años. Y lo es por una serie de factores grandes. No vamos a hablar solo de Replay, pero como es tu trabajo más reciente y no me quiero quedar sin tiempo, vamos a empezar por Replay y luego iremos mezclando, ¿no? Pero lo es porque es una obra fundamentalmente sincera. Es una obra en la que Jordan se regala a sí mismo, a los lectores. Es una obra en la que hace malabares, no con una ni con dos, sino con 3 líneas temporales, e incluso casi podríamos decir con una cuarta. Es una obra en la que, sin ser un ensayo sobre cómo hacer videojuegos, te va a explicar mejor que nadie lo que es el mundo de los videojuegos. Es una obra que, sin ser un mensaje político, nos cuenta los problemas políticos que han asolado a Europa y al mundo durante muchos años. Es una obra que, sin ser un documental sobre su familia, nos hace entender maravillosamente cómo es su familia, cómo se ha ido moviendo y sobre todo nos enseña cómo ser. Y es imposible acabarte este cómic y no querer al cómic y no querer aún más a Jordan. Pero lo primero que quiero saber, Jordan, es, en un momento del cómic al principio, comentas que tú dudabas entre ser autor de cómic y ser desarrollador de videojuegos. Temporalmente ganaron los videojuegos, pero finalmente ese autor de cómic que estaba arañando la superficie apareció. Cuéntanos de dónde, o sea, ¿por qué de repente ya has conseguido todo haciendo videojuegos? Porque dices, ahora voy a ser autor de cómic, porque además es una industria más pequeñita. Okay. ¿Me entiendes? Sí. And I'll speak English and can translate. Yeah. When I was a kid, before there were video games, I loved comics. You know, I was already 13 years old when the first video games came, Space Invaders, and then the Apple II. Yes. Okay. Yeah, so then the Apple II computer came along, and I saw that I wasn't interested in computers before, but I saw that this was a device that could be used to make little animated movies, little interactive animated movies that was a kind of storytelling. And so this was very exciting for me as a kid because the comics that I drew when I was 12 years old, you know, my friends liked them, but I couldn't reach a wider public. You know, I saw the Disney movies and then I looked at my own little animated movies, and there was a big technical gap. It was very disappointing to me. But then the games that were being sold at that time were so simple and very similar to the games that as a kid it was possible to program in 1979, 1980 on an Apple computer. So this was exciting to me, you know, that this is what got me from comics into games, programming games. And then I stepped away from comics for about 30 years. I took a little break and finally got back to them with Larry. Nice. Cuando yo era niño, antes de poder ponerme a jugar a videojuegos, mi primer amor fueron los cómics. Debéis tener presente que ya tenía 13 años. Yo cuando surgió el primer videojuego, que era Space Invaders, y poco más o menos la misma edad
cuando salió al mercado Apple II, el ordenador de Apple. A mí hasta entonces los ordenadores no me habían llamado mucho la atención, pero con el Apple II tenías la oportunidad de hacer pequeñas películas de animación que eran prácticamente interactivas y me interesaba muchísimo ese tipo de narrativa. Yo a los 12 años hacía mis propios cómics, pero claro, imaginaos el público que tenía, eran mis amigos y poco más. Y en cambio me di cuenta de que si hacía películas podía llegar a un público muchísimo más amplio y pensaba y veía como modelo las películas de Disney. Pero la calidad que acababan teniendo esas películas tampoco me acababa de convencer lo que yo podía hacer con el ordenador. Así que empecé a conocer los videojuegos de aquella época, que eran videojuegos muy sencillos, con un lenguaje de programación asequible para un adolescente y que podías programar en tu propio ordenador en 1979 o 1980. Y así es como entré en el mundo del videojuego. Me aparté un poco de los cómics, me tomé una pequeña pausa y estuve 30 años alejado de ellos hasta que por fin volví con Replay. Es muy interesante, tu cómic nos cuenta cómo todo lo que hacemos profesionalmente está muy entrelazado con todo lo que nos sucede en la vida. Bien porque lo que sucede en la vida nos afecta a las decisiones que tomamos profesionalmente, o bien porque las decisiones que tomamos profesionalmente afectan a nuestro día a día en la vida, ¿no? Y en el caso tuyo y de tu familia, esto se multiplica exponencialmente. Es imposible separar el Jordan Mechner persona del Jordan Mechner creador. Pero como autor de cómic, luego hablaremos de que has hecho más, es increíble lo maduro que eres como creador a la hora de tomar una serie de decisiones. Y una de las decisiones en la que quiero que nos cuentes es la decisión del color. El color tiene un valor narrativo muy importante, ya por lo general nos ayuda cuando leemos un cómic a tener las sensaciones, saber cómo van las cosas, aparte del obvio. Pero aquí decides que cada una de las líneas temporales va a tener un color. No pensar que una de las historias que maneja es la historia de su padre refugiado en la Francia de la ocupación nazi. Recuerda también su abuelo cuando era soldado en la Guerra Mundial Primera en el frente ruso, y nos va contando también la historia de cómo ha ido a través del tiempo su familia organizándose y desorganizándose a veces también, y un poquito todo esto. Así que decides hacer un juego de colores que me parece que ayuda mucho y que además de ser muy bonito, porque también lo es, si no vamos a olvidarnos de ello, le aporta un punto más de facilidad de lectura a lo que nos cuentas. Yeah, I had the, it took me a while to get to the point of being ready to attack Replay, because for 30 years I was doing video games, and the industry got bigger. So in my first games I was working almost alone, and then it was with a team of 10 people, and then 25 people. In the 90s you had teams of 30, 40 people, and now of course a video game team is hundreds of people. So the industry became much bigger, and so I kind of followed this evolution. And at a certain point I had the idea to do a graphic novel that would kind of tell the story of making games, and how the industry had changed, and what the life of a game developer is like. And of course that, like every profession, our family is the most important thing, and so whatever we do professionally is so tied up with our relationships and our kids and where we live and all these things. So I thought I would do a book about that. And then I had the idea, I also wanted to do a book that would tell the story of my father and my grandparents, because I'm American from New York, but as the child of immigrants, of refugees, I grew up hearing these incredible stories of survival, stories that my dad told when he was a kid with his aunt in occupied France, escaping from the Nazis, my grandfather's story of being a soldier in the First World War. So I wanted to do a book that would tell these stories that, I had, grown up with. So first I thought that this would be 2 different books. And then I thought it would be 3 different books. One about me making games, one about my father, and then one about my grandfather in the First World War. Could maybe translate this part? Yeah.
La verdad es que tardé bastante tiempo hasta encontrarme en un punto en el que me sentía listo para abordar, para atacar una obra como Replay. Como ya sabéis, he estado trabajando en la industria del videojuego durante más de 30 años y he visto cómo esa industria cambiaba e iba creciendo. Al principio yo hacía los juegos prácticamente solo, luego con un pequeño equipo de unas 10 personas más o menos. De esas 10 pasamos a ser 25. En los años 90 ya tenía un equipo de entre 30 y 40 personas trabajando conmigo. Y hoy en día en la industria del videojuego trabajan equipos de cientos de personas. Y yo he ido viendo cómo se desarrollaba la industria. Así que cuando me decidí a tratar de hacer un cómic, me planteé hacer un cómic acerca de la evolución de la industria del videojuego, cómo había ido cambiando con el paso del tiempo. Lo que ocurre es que, yo creo que nuestras familias tienen una enorme importancia en nuestra vida y también en nuestra carrera profesional. Muchas veces, profesionalmente, lo que te ocurre tiene un impacto en las relaciones que mantienes con tu familia, en las relaciones que mantienes con tus hijos, en el lugar donde vives, cuál es tu lugar de residencia, tiene que ver muchas veces con tu trabajo. Y quería hacer una obra que reflejara precisamente eso. Pero también quería, por otra parte, hacer algún proyecto en el que pudiera contar la historia de mi familia, la historia de mi padre y de mi abuelo. Yo soy de Nueva York, pero soy de familia inmigrante y crecí escuchando historias de supervivencia, escuchando las historias de mi familia. Cuando era niño me contaban cómo mi padre había crecido en la Francia ocupada por los nazis y había pasado allí parte de su infancia, o cómo mi abuelo había luchado había combatido en la Primera Guerra Mundial. Y quería también hacer un proyecto en el que pudiera contar esas historias con las que había ido creciendo. Así que al principio, con todas estas ideas que tenía en la cabeza, pensé que iba a hacer 2 libros. Y luego me di cuenta de que no iban a ser 2 libros, sino que iban a ser 3. El primero, acerca de mi experiencia profesional como autor de videojuegos. El segundo, contando la historia de mi padre. Y el tercero, contando la historia de mi abuelo. Yeah. So I tried to do this, and I tried every way. Like for 6 months, I was trying to find a way to structure these books, and it just didn't work. It wasn't working, and especially when I tried to tell my grandfather's and my father's story, it wasn't my story. I felt like the reader would wonder, okay, why am I reading this book, and who's telling the story, and why should I believe them? And finally, I realized that the only way that I could tell their story was to first tell my own, and that it had to be one book. And because I think we can't really tell somebody else's story, we can only tell our own story. And my story was growing up as an American kid with parents and grandparents who had lived through this thing, and how I heard the stories from them, and how this affected, my life, my development, and also how that affected my work. Because the more that I worked on it, the more I realized that these stories were really intertwined on so many levels. My video games, in a way, from Prince of Persia to The Last Express, are kind of telling the story, the stories that I had heard from my family as a kid, but they're transformed, they're transformed into fantasy. But I thought that it would have to be one book where I use my own story as the structure to tell theirs. And getting back to the question of the colors. In when we made games in the 1980s on the Apple II computer, it only had 2 colors. There was, the pixels could be black or red or blue or white. So it was a very simple palette, and I think the graphic strength of those early games was because we had so few colors, and the technical limitations were so strong. And writing and drawing a graphic novel for me was really like getting back to the rhythm of creation of when I was a kid making games on an Apple II computer. Instead of working with a team and having, marketing considerations and a budget and production and a studio behind it, it was just me with, paper and pen, working very calmly with a lot of time and a lot of freedom, as it had been on the Apple II computer. So for
replay, I chose also a very limited color palette. And on the back of the book, we can see there are these 3 suitcases, tres maletas. And so I used blue, this blue suitcase for my own memories, things that I remembered growing up, making games. Yellow for the present day, in which I'm a adult, a father with children, moving from the US to France, moving back to Europe for a new video game project in 2016. That's yellow. And then I used sepia for the memories of my father and grandfather, these stories that I had been told about, but that I didn't live through myself. So this was kind of a triple monochrome color structure, gave me a discipline for the book, and it also let me tell the stories and jump back and forth between the timelines without the reader getting confused. So on a single page, when you see sepia, you know that it's my father or grandfather telling a story from before I was born. And then when you see one panel of blue, you know that it's them telling the story to me. So it's like a flashback. And I think this palette makes the book much more readable, understandable, even though it's very dense with a lot of transitions between the timelines. Durante 6 meses intenté dar forma a estos proyectos, pero me di cuenta de que la estructura no me funcionaba, no acababa de salir aquello bien. Básicamente porque la pregunta que me rondaba por la cabeza era, vamos a ver, cualquier lector que agarre el libro va a pensar, ¿qué hace este tío contando la historia de su padre o contando la historia de su abuelo? ¿Por qué me voy a creer lo que me está contando y por qué lo voy a leer? ¿Por qué no me cuenta su propia historia? Y esa fue la clave para mí. Me di cuenta de que la única forma de poder contar su historia y poder contar lo que les había ocurrido a ellos antes de que yo naciera era contando antes la mía. Una vez yo contara mi historia, podría empezar a contar la de ellos, meterla también. Y eso me llevó a darme cuenta de que solo podía ser un único libro. No podía contar su historia, no podía contar la historia de otra persona. Cuando cuentas una historia, solo puedes contar en realidad la tuya. Y mi historia era la de un hijo de una familia inmigrante que había crecido en Estados Unidos y que había crecido escuchando las historias de su padre y de su abuelo, de lo que les había ocurrido a ellos a lo largo de su vida. Y eso había tenido un efecto en mi existencia, había tenido un impacto en mi desarrollo personal. Y me di cuenta de que tenía que hacerlo todo en una sola obra y que las 3 historias tenían que ir muy entrelazadas. Que lo que yo había aprendido de pequeño había tenido una influencia enorme incluso en los videojuegos que había ido desarrollando. Tanto El Príncipe de Persia como Last Express, por ejemplo, son en realidad una versión de fantasía de la historia de mi familia. Y me di cuenta de que en la obra tenía que contar mi propia historia para crear así un armazón, una estructura del que pudiera colgar las suyas, en el que pudiera contar las suyas. Y se me ocurrió, volviendo un poco a la pregunta original, que podía utilizar los colores para eso. Cuando yo desarrollaba videojuegos en los años 80, en el Apple II, la paleta de colores disponible era muy limitada. Era negro, rojo o azul y blanco, y poco más. Tenías que desarrollar con tan pocos colores una historia que fuera muy potente y que le diera, pues eso, fuerza a la narración. Me di cuenta de que las restricciones técnicas a las que nos teníamos que encontrar en aquella época me habían permitido tener una sensación de libertad para poder contar la historia que yo quería. Y cuando empecé a escribir el guión y a dibujar la novela gráfica que es Replay, quise recuperar ese ritmo como creador, ese volver a estar trabajando yo solo, como cuando me sentaba solo delante del Apple II y utilizaba esa paleta limitada de colores. Era como volver a los inicios. En la industria del videojuego ahora mismo tienes que estar trabajando constantemente, que si con un equipo de marketing, que si con un equipo de publicistas, tienes muchísima presión, ya no estás solo, ya no puedes crear las obras por tu cuenta y riesgo. En cambio, a la hora de hacer el cómic, estaba yo solo, con papel y lápiz, y podía dedicarle el tiempo que quisiera y no tenía ningún tipo de presión y podía contar la historia que me diera la gana. Era como volver a estar yo solo delante del Apple II.
Por eso decidí que iba a usar una paleta limitada de colores que me recordaba aquellos tiempos en que yo empezaba a programar. Y por eso, como habéis visto en la contraportada del álbum, decidí que iba a utilizar 3 colores. El azul representa los recuerdos de mi infancia, representa los recuerdos de cuando yo estaba empezando a hacer videojuegos y representa los recuerdos de cuando a mí me contaban las historias de mi padre y de mi abuelo. El amarillo representa la línea temporal del yo adulto, del Jordan que es padre, que se muda de Nueva York de vuelta a Europa en 2016, que se va a Francia para trabajar precisamente en un videojuego. Y el tono sepia representa la historia de mis abuelos, no cómo me la contaron, sino cómo la vivieron ellos. La historia de lo que había sucedido antes de que yo naciera, las historias que me habían contado, pero que yo no había vivido de primera mano. Y esa triple estructura monocroma me permitió crear un diseño, un armazón en el que poder enmarcar la historia y hacerlo de una manera que no resultara especialmente confusa para el lector. Cada vez que veáis una viñeta en sepia, veréis que lo que se está contando es la historia de mi padre o de mi abuelo. Y si de repente en mitad de las viñetas sepia os encontráis con una viñeta azul, eso quiere decir que no es que esa sea la historia de mi padre y de mi abuelo, es cómo me contaron a mí o cómo viví yo aquel momento en mi infancia. Creo que esa paleta hace que sea más legible y más comprensible una idea, una historia que es bastante densa y en la que se entrelazan, como ya habéis oído, distintas líneas temporales. De este cómic y de los otros podríamos estar hablando horas. Si tuviéramos 2 o 3 horas, iríamos hablando de cada línea temporal, preguntándoles por cada frase, porque realmente una de las dificultades seguro a las que te has tenido que enfrentar es de toda la información que tenías, qué es lo que nos ibas a contar y qué es pues lo que a lo mejor quedaba fuera, ¿no? Y me parece que has hecho una historia muy fluida, una historia donde todo tiene mucho ritmo, a pesar de que se cuenta pues mucha información. Así que eso es mejor que lo lean, lo disfruten. Así que yo quiero preguntarte otra cosa, y es que después de haber hecho de guionista de cómic con Templar, con Liberty, con Montecristo, quizás siendo una historia más personal esto no hubiera funcionado si no eres autor completo. Pero ¿en qué momento te ves preparado para decir, aparte de escribirlo, también lo puedo dibujar yo? So I didn't start out planning to draw my own comic book. I mean, although I did it when I was 10, 11 years old, it had been, I stopped for 30 years. So for 30 years, I was only drawing storyboards for to show to members of the team, to the real artists. But at about the time that I did Templar, my first book, Alex Puridon was half of the artist team on Templar in San Francisco, gave me a sketchbook, a blank book, because he was drawing these amazing sketches from life, in the streets and, people. And of course, he's a great artist, so I was blown away at the sketchbooks. And he gave me a blank book and said, you should do it here. And I started to sketch my family, my kids. When I'm in the airport, I would sketch the people waiting for their flight. When I was at a festival like this one, I would sketch the people, standing in line, to have their books signed. And, little by little, over 10 years, this changed from being a hobby that I did to relax to being something that was important to me. And I had the great luck of having friends and collaborators who were great comic book authors, and they would look at my sketchbooks very seriously. They wouldn't just flip through. They would look at every page and comment on the drawings and give me advice, tips. And in fact, this was like a 10-year masterclass from the best comic book artists, learning how to do comics. I didn't think of it that way, but when I was ready to start Replay, I'm thinking, okay, what artist can I get to collaborate with? I realized, first of all, that I couldn't give this project to another artist. It was too personal because I was drawing the people that I knew best. I was drawing my own kids, my parents, my brothers and sisters, through, at every age. And, I knew what they looked like. I knew what their gestures were like. And
there was nobody else who knew those things. And second, I'd realized that I was ready. I wasn't quite ready, but I thought if I started, I would learn what I needed to on the job. So it was in 2019 that I started to figure out how to write and draw a replay. And in fact, it went quicker than I thought. And after, I think for the first 6 months, my drawings, the pages weren't very good. I ended up going back to the beginning and redrawing those first pages. But, by the end of it, 3-year project, I was very glad, that I had done it that way. La verdad es que el plan original no era que yo fuera el dibujante de la novela gráfica, que fuera el dibujante del cómic. Es verdad que yo dibujaba mis propios cómics, los que yo cuando tenía 10 o 12 años, pero ya había pasado 30 años desde entonces. Y lo cierto es que normalmente lo que hacía, lo que había hecho en cuanto a dibujo en estos años era básicamente storyboards que le pasaba al equipo para que los artistas de verdad fueran los que desarrollaran esas imágenes en los videojuegos. El caso es que cuando me puse a escribir el guión de Templar, Alex Curimont, que es un artista con el que solía colaborar en mi equipo de videojuegos, me enseñó los bocetos que él tenía. Llevaba cuadernos en los que iba bocetando un montón de cosas al natural, a gente con la que se cruzaba en la calle, distintas escenas, y me pareció maravilloso. Y entonces él me dijo, bueno, pues anímate, ¿por qué no lo empiezas a hacer tú también? Y durante un tiempo empecé a probar y me dedicaba pues a hacer dibujos rápidos de mis hijos cuando estábamos en el aeropuerto, de mis hijos, perdón, o de la gente que veía en un aeropuerto esperando para montarse a un avión. Eran simplemente bocetos que poco a poco fui enseñando a algunos de mis colaboradores. Durante 10 años aquello no era más que un hobby, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que lo que había empezado como algo que hacía para tratar de relajarme se había convertido en algo muy importante para mí. Y algunos de los ilustradores con los que he colaborado son grandísimos autores de cómic. Y entonces cuando yo les enseñaba los dibujos, los analizaban realmente al dedillo, se metían en profundidad y los analizaban muy en serio. Me iban dando consejos y me iban haciendo críticas acerca de cómo eran los dibujos. No me di cuenta en aquel entonces, pero en realidad diría que estaba asistiendo a una clase maestra de 10 años acerca de cómo hacer un cómic impartida por algunos de los mejores autores de cómic del mundo. Y fui aprendiendo casi sin darme cuenta. Así que cuando llegó el momento de plantearme lo que es Replay, pensé, vale, ¿a qué dibujante se lo puedo pasar? Y mientras estaba planteándome las posibilidades de dibujante, me di cuenta de que no podía dárselo a nadie, que tenía que dibujarlo yo. Era una historia demasiado personal, una historia protagonizada por algunas de las personas que mejor conozco en este mundo, una historia en la que aparecían mis hijos, en la que aparecían mis padres, en la que aparecían mis hermanos, en la que aparecían mis hermanas, y además aparecían a lo largo del tiempo, con distintas edades. Yo sé qué aspecto tienen, yo sé qué pinta han tenido a lo largo de toda su vida, sé cómo son sus gestos. Nadie más lo podría reflejar de una manera correcta. Y por eso me di cuenta de que, bueno, aunque no creía que estuviera listo del todo, sí estaba lo bastante listo como para lanzarme a la aventura y que lo que me faltaba lo iría aprendiendo sobre la marcha. Y así es como me puse en 2019 a dibujar y a escribir el guión de Replay. Los primeros 6 meses, la verdad es que fueron bastante duros, no me gustaban nada las páginas que me iban saliendo, pero iba haciendo la mano. Y tanto es así, tampoco me gustaban, que al final del proyecto volví a las primeras páginas y las redibujé con lo que ya había ido aprendiendo a lo largo de esta obra, que tardé 3 años en completar. Pues no quiero quedarme sin mencionar un poquito el resto de cómics que ha hecho Jordan. Para empezar, si tuviera que darle una pincelada global, diría que todos tienen algo en común, que tiene en realidad el trabajo como narrador de Messines, ¿no? Por un lado, primero, siempre coge un arte visual, es para contar su historia, esto es algo que además que nos encanta. Siempre busca una historia, un hilo del que tirar y casi siempre está relacionado, sea propia o ajena, con un periodo histórico que a él le resulte atractivo. Y luego, pues lo cuenta con el tono, pues autores que le gustan a él y que nos gustan a nosotros. Por ejemplo, el primer cómic que yo leí de él es Templar,
Y Templar, bueno, pues todos conocemos el mito de los templarios, donde la realidad en muchos aspectos superaba la ficción. Lo que pasa es que pocas veces nos habían contado la historia del juicio de los templarios con un estilo tan a lo Alejandro Dumas. Entonces me gustaría que nos contaras qué es Alejandro Dumas para ti y cómo fue esta experiencia de hacer Templar. Well, I guess I read Alexandre Dumas for the first time when I was a kid. The Three Musketeers, The Count of Monte Cristo, and I loved all kinds of adventure stories, but especially historical adventures. And for me, Dumas is a master of historical adventures because he really describes the period and the background, with serious depth and attention to detail. Of course, the characters are invented. D'Artagnan and the Three Musketeers are fictional characters, unforgettable fictional characters. But still, when you read the Three Musketeers, you really learn about that period of French history, and you can trust what he says, that it's not just some random made-up stuff that's actually violating the historical truth. There's other historical novels. I won't mention any names, but that seem to be very historical and they're full of details and research. But in fact, half of it is not true. And so if you read it, you actually get a distorted or false idea of history. But Dumas, for me, he really struck the right balance. And so that was a big inspiration. And when I started to write Templar, I think Dumas was always in the back of my mind because this story that I was writing of a kind of a medieval Ocean's 11, a bunch of Templar knights who were, everybody else in the order was arrested and put into the dungeons, but they somehow didn't get arrested because they were out drinking that night, and breaking all the rules. So it was the worst knights, the most undeserving ones who ended up free when all of the Templar knights who did what they were supposed to ended up in prison with the Inquisition. So I wanted to tell this story of these invented characters, but I wanted the details of the trial, this huge, injustice to be correct, because I thought this was also a story that's relevant to today. The idea that, in this case, the King of France and his minister could use their power to persecute, a particular group and put them in prison and torture them to make them confess, and then use these confessions as proof that they had been correct. Like this is not so different from what Stalin did, in the 1930s and many other times since. This is kind of the moment that invented the political show trial. So I wanted that part to be true. So it's a combination of fiction and real historical research, but really in the template that Dumas invented. Para mí realmente Alejandro Dumas me marcó muchísimo cuando era niño. Cuando leí las novelas del Conde de los Tres Mosqueteros o del Conde de Montecristo, me parecían absolutamente maravillosas. Me encantaban las novelas de aventuras con rigor histórico y me parece que Dumas es un auténtico maestro en eso, porque describe la época en la que transcurre la acción y lo hace dentro de un contexto perfectamente definido y claro. Tienes a los personajes protagonistas, que son personajes de ficción, D'Artagnan o los Tres Mosqueteros, pero en el fondo describe perfectamente el contexto histórico y le da profundidad a la historia. Y cuando lo lees, te crees que realmente no se está inventando nada, que no viola la verdad histórica de la época que está describiendo. Hay otras novelas históricas, y no voy a citar títulos, en las que parece que están describiendo con todo lujo de detalles un periodo concreto y resulta que no, que la mitad de las cosas son inventadas y que no vienen a cuento y que no son reales. En cambio, Dumas a mí me sirvió de inspiración en la estructura que me planteé cuando empecé a concebir Templar como una novela gráfica. La idea básica de Templar es básicamente un Ocean's 11, sabéis, como la peli, pero de templarios. Hay un momento en el que todo un grupo de templarios acaban encadenados en una mazmorra, pero hay unos pocos de ellos que quedan libres. Y quedan libres porque están básicamente vulnerando todas las normas de la orden y han salido de farra y están por ahí bebiendo. Básicamente son lo peor de lo que hay entre los templarios, pero son los que han quedado libres.
y es el grupo que te empieza a contar la historia. Los templarios, no sé si lo sabéis, pero está demostrado que históricamente muchas veces cogían a gente, la encerraban, la torturaban para poder conseguir confesiones y que aquel al que habían detenido cantara lo que ellos quisieran. Algo no muy distinto de lo que era Stalin en los años 30 y su dictadura. Y eso me gustaba poder utilizarlo a la hora de crear esta historia. Básicamente quería hacer un poco al estilo de Dumas, combinar personajes ficticios con datos históricos reales. Y continuando con Dumas, y espero que sea el siguiente cómic tuyo que se publique en España, vamos a hablar de Montecristo, una reactualización del mito. Los mitos universales son universales por algo, porque tienen algo en su corazón que apelan al ser humano con independencia del momento histórico del que estés hablando, ¿no? Pero es que historias de venganza, historias de corrupción política, historias de como las que contaba Dumas en general y en el Conde de Montecristo en particular, hay muy pocas. Y sin embargo, hemos vuelto por eso mucho a ellas. Pero la historia que tú haces con el Conde de Montecristo, cuando la lees, dices, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? Es que es increíble, es que se adapta como un anillo al dedo a lo que nos ha sucedido recientemente. Y tú, después del ataque a las Torres Gemelas, colocas la acción de tu Montecristo. Que además el Templarios está maravillosamente dibujado por Lepar y Puibar, que eran autores de DreamWorks, de animación. Pero es que el dibujo de Mario Alberti en Montecristo es excelente. A Mario tuvimos la suerte de tenerlo en Avilés, es un autor increíble. Háblanos de tu Montecristo, no tenemos mucho tiempo, pero como esperemos que puedas hablar el año que viene o cuando vengas de Montecristo en español, pues así nos quedamos con las ganas de leer esta maravillosa historia. Háblanos de tu Montecristo. Well, Montecristo is the first time that I directly adapted a work from another author, and in this case, Dumas. And it's a modern version of the Count of Monte Cristo. I was reading the original, again, just for fun on a train, and it struck me that this story that he told in about 19th century France fit perfectly to the time of the U.S. after 9/11, which I had lived through, in which also there was this great fear that justified the arrest of an innocent person and that they could be put into prison without a proper trial, because the danger to society of this was so great. For Dumas, in the 19th century, it was Napoleon that everybody was afraid of. But for me, for Americans, and after 9/11, it was Al-Qaeda, terrorists. So the story almost wrote itself. It's a mark of Dumas' genius that he was so specific in describing his 19th century French society and the way that rich people behave, and the little games of status and politics. But in fact, nothing has changed really. We have all of the same issues in today. So this was a chance for me to write a story that was specifically about the modern day things that are happening now. And I approached it as if it was a historical novel. I did research about how the FBI and arms deals and billionaires behave and how this all works, as if I was researching another time. And for Mario as well, who lives in Trieste, Italy, it was a chance to research America in 2005 to the present day, and really draw things the way they really look and people the way they dress. So it was a wonderful project, but I really enjoyed it. Nice. Pues la verdad es que es la primera vez que adaptaba directamente la obra de otro autor, y esto sucedió porque estaba releyendo la obra de Montecristo, de Dumas, y me di cuenta que funcionaba perfectamente la estructura de lo que estaba contándonos Dumas, ambientado en la Francia del siglo XIX, se apostaba exactamente por la había sido la situación de Estados Unidos después del 11 de septiembre, sobre todo por la sensación de terror que imperaba en las calles, por esa sensación de que podías acabar en la cárcel sin ir a juicio. En la Francia del siglo XIX, quien te asustaba, quien te metía miedo era la figura de Napoleón y su régimen muchas veces. En cambio, a principios del siglo XXI era Al-Qaeda, y me pareció que era señal de la genialidad de Dumas el que su descripción de la Francia del siglo XIX desde el punto de vista político y social se ajustara perfectamente a los patrones que se veían en la sociedad norteamericana. Es como si no hubiera cambiado nada. Yo me ponía a investigar y veía que había muchas cosas que van en paralelo en la estructura. Además,
a pesar de que pueda parecer que no, abordé este trabajo también como si fuera una novela histórica, porque quería saber exactamente cuál había sido el procedimiento que había seguido el FBI en sus investigaciones, cómo eran las armas. Me planteé hacer la investigación como si no estuviera hablando de una época más o menos contemporánea, sino una época en la que tuviera que documentarme muchísimo. Y además me ayudó también el hecho de que Mario sea italiano y viva en Trieste, porque él tenía que documentarse para contar cómo era la evolución y la sociedad de Estados Unidos desde el 2005 hasta la actualidad. Dibujar las cosas tal cual eran y hacer que los vehículos, las personas y sus comportamientos parecieran reales. Ya os decía yo que os ibais a quedar con ganas de Montecristo. Esperemos que muy pronto. Tiene más cómics, como tiene el cómic de Liberté, que está a punto de sacar el tercer tomo. Pero ya para concluir, porque como pasa siempre en el Celsius, con tristeza, pero aceptación de la realidad, se nos acaba el tiempo. Sí quería decir que en este cómic, que él es el primero que dibuja, hay autores que han hecho carrera larguísima, exitosos, que nos encantan, y yo creo que nunca van a tener un highlight como este, porque me parece que esta es una obra que lo podrías comparar a los grandes títulos que nos vienen a la cabeza, empezando por Maus, Watchmen, aunque sean cómics muy diferentes. Estos son los cómics esenciales en cualquier librería de cualquiera que sea lector de cómic o no, porque trasciende mucho más allá de ser contada en viñetas. Tiene incluso enseñanzas para la vida en cada una de las frases que nos muestra, que trasciende también su propia historia, ¿no? Frases como en su decálogo de los videojuegos y después de todo lo que os he dicho, en realidad nunca sabes lo que va a funcionar y lo que no. O como por ejemplo cuando tiene que decidir si quedarse con la libertad creativa o dejar que una compañía pueda tenerla, hay un momento en el que dice que la voluntad de asumir riesgos es el precio de la libertad, ¿no? O el secreto de mantener los tratos y los recuerdos. Pero incluso cuando lo oímos hablar, seguimos pudiendo aprender mucho de todo lo que nos dice Jordan. Yo me quedo con que alguien dijo, o que él dijo hace un rato, de que al final es muy difícil contar la historia de los otros. La historia que tienes que contar es la tuya misma. Yo te digo que estamos muy contentos de que cuando yo cuente mi historia y ellos cuenten su historia, y entonces podamos contar nuestra historia, podremos contar que hemos estado aquí este ratito y luego por la tarde contigo, como uno de los momentos grandes de este Celsius 2025, que esperamos que sea solo tu primera visita, y la mejor manera que tenemos de darte las gracias es comprar el libro, leer el libro, ahora lo estará firmando en el firmódromo, y sobre todo despedirte como siempre con un muy fuerte aplauso.